La automatización ya no consiste solo en ejecutar tareas repetitivas. Hoy la inteligencia artificial interpreta, decide y aprende. En 2026, la pregunta ya no es si automatizar, sino qué proceso automatizar primero para ganar ventaja competitiva. Arrancamos una nueva temporada de Conversacional, el videopodcast del Clúster de Inteligencia Artificial de la Comunidad de Madrid, donde reunimos a personas expertas para debatir los grandes retos tecnológicos que están redefiniendo nuestras organizaciones. En este episodio nos acompañan Moisés Coronado, Business and Technology Advisor, y Ferran Torres, director de IT e Inteligencia Artificial en Balbia. Juntos explorarán cómo la automatización inteligente está transformando la productividad, qué funciona realmente en las empresas y qué riesgos no podemos ignorar cuando la IA empieza a decidir. Hola Moisés, muchas gracias por participar en esta charla sobre la inteligencia artificial. Un placer contar con tu presencia. Gracias a ti, Ferran, ¿qué tal? Bueno, y gracias sobre todo por invitarme y darme la oportunidad de compartir este rato contigo, ¿no? Para charlar sobre cómo está evolucionando la inteligencia artificial y sobre todo cómo está ayudando en la automatización y productividad de las pequeñas empresas, ¿no? También hablaremos o vamos a intentar hablar de los riesgos, ¿no? Y sobre todo cómo puede aplicar toda esta nueva tecnología en las pymes desde hoy mismo, ¿no? Si quieres, empezamos presentándonos ambos y a partir de ahí arrancamos. Perfecto, yo soy Ferran, trabajo en Balbia y actualmente me dedico a aplicar inteligencia artificial a las pymes españolas. Bien. Yo por mi parte me presento súper brevemente. He desarrollado toda mi carrera profesional en el sector tecnológico, trabajando durante más de 35 años en compañías internacionales como Microsoft y en alguna consultora de tecnología como Capgemini. Y en la actualidad pues, estoy intentando ayudar a empresas y partners como Business Advisor, acompañándolas a entender cómo poner en marcha todos estos nuevos temas de tecnología y especialmente la inteligencia artificial y cómo poder transformar sus procesos y sus negocios, ¿no? Si quieres, vamos a empezar con un poquito de contexto, porque en muy poquito tiempo, y desde la aparición de ChatGPT hace un par de años, todo el mundo habla de inteligencia artificial y hemos pasado de usar ChatGPT para hacer preguntas o para revisar correos a hablar de sistemas que pueden tomar decisiones por sí solos, ¿no? Dentro de los procesos empresariales. ¿Qué crees tú realmente que ha cambiado en estos últimos años desde la aparición de ChatGPT? Principalmente el cambio viene de dos lados. El primero es que la IA ha mejorado muchísimo, ahora entiende mucho mejor el contexto, documentos. No es perfecta, pero ya es bastante buena para ayudar en procesos reales con ciertos controles. Y en segundo lugar, han surgido multitud de herramientas que ayudan a conectar e integrar la IA de forma mucho más fácil a nuestros procesos actuales. Estoy totalmente de acuerdo y si te parece, podemos intentar profundizar un poquito más en la evolución de las automatizaciones de los procesos en las empresas y qué mejoras está trayendo la IA en este aspecto, ¿no? Pero realmente yo por lo menos sigo viendo que la mayoría de las personas y de las empresas sobre todo siguen utilizando muchos procesos manuales, con muchos ficheros Excel sueltos, con correos, con silos de datos, con aplicaciones estancas. Mientras tanto, estamos hablando de que la IA ya puede empezar a decidir y a crear automatizaciones inteligentes en los procesos, ¿no? Si tú tuvieras que explicarlo de forma rápida, primero, ¿qué es una automatización de procesos? Para poner un poco de contexto. Y sobre todo, ¿qué diferencia la automatización clásica de procesos de la automatización inteligente con IA que estamos viendo en 2026? Bien, la automatización clásica de procesos al final es una herramienta que define cómo se va a comportar el proceso en función de la entrada que tenga. Hasta ahora, pues teníamos una automatización de procesos que en función de lo que nos entraba, pues nos entra A, haces B, ¿no? Y eso funcionaba bien con un contexto claro y con ciertas funcionalidades. Ahora nos incorporamos con herramientas de inteligencia artificial que entienden el contexto, son capaces de analizar la información que viene y decidir por sí solos hacia dónde dirigir el flujo. Eso nos ayuda a las tareas repetitivas y automáticas gestionarlas de forma más eficiente.
¿Y crees que debería haber controles mínimos para implementar en una empresa, para que esta empresa no pierda la gobernanza en estas automatizaciones? Sí, por supuesto. Al tener la inteligencia artificial cierto criterio, hay que aplicarle controles. Principalmente hablamos de dos controles. Lo que se conoce como human in the loop, es decir, en un proceso antes de concluirlo o en algún paso clave solicitar la aprobación humana. Y el segundo es darle unos límites de lo que puede y lo que no puede hacer la inteligencia artificial, que se llaman guardarraíles. Es decir, si en caso de duda, escalarlo a un humano, si no tenemos claro el contexto, bloquearlo hasta que alguien lo solucione, para evitar que la IA alucine y nos dé respuestas fuera de lo que nosotros esperamos. Ahí, desde mi punto de vista, esto que comentas es clave, ¿no? Porque al final no se trata solo de añadir nueva tecnología en las empresas, sino de decidir en qué procesos tiene sentido aplicarlas y cómo hacerlo de una forma segura, ¿no? Desde mi punto de vista, si miramos las empresas, normalmente yo creo que podemos dividir sus procesos en dos grandes bloques, donde la inteligencia artificial puede tener impacto, ¿no? Por un lado, están los procesos externos, que están más conectados con las ventas, con el marketing, con la atención al cliente de las empresas y en general con toda la experiencia con sus clientes, ¿no? Y por otro lado, incluso más importante y más sencillo, están los procesos internos, que están relacionados con la eficiencia, con la productividad de los equipos, con las tareas repetitivas, con la gestión de la información o con las operaciones o el soporte interno. Desde tu punto de vista, ¿puedes darnos algún ejemplo real donde hayas visto un impacto tangible en la productividad automatizando procesos internos con IA en las empresas? Y, por ejemplo, un caso típico de automatizaciones, por ejemplo, la gestión de solicitudes o pedidos, ¿no? Hasta ahora, pues había una persona que gestionaba estas solicitudes. Vamos a poner el caso de que entran por correo electrónico. Pues había una persona delante de un ordenador gestionando ese correo electrónico, lo abría, interpretaba la información que había dentro con sus adjuntos y a partir de ahí pues copiaba esa información, la escalaba o la enviaba a otros departamentos. Eso generaba mucho trabajo manual de poco valor añadido. Por otro lado, ahora con la inteligencia artificial somos capaces de meter automatismos que interpreten ese correo, interpreten la información adjunta y en función del riesgo que le vean, procesar el pedido si está toda la información clara. Si falta información, directamente solicitar a la persona que nos está haciendo la entrada de la petición y en caso de duda o escalado, enviarlo directamente al equipo humano. Eso permite que esta persona dedique menos tiempo a tareas repetitivas y de poco valor añadido y se centre en la calidad del proceso. Y Ferran, y en tu experiencia, ¿qué KPIs piensas que son importantes para que un proceso sea un buen candidato para automatizarlo? Inicialmente tomaría dos KPIs. El primero es el ciclo del proceso, es decir, cuánto tardamos desde que desde que iniciamos el proceso hasta que lo finalizamos. Y el segundo es qué cantidad de excepciones o de retrabajos y escalados requieren ese mismo proceso. Si baja el tiempo y bajan las excepciones, estarás ganando velocidad y claridad. Moisés, ya hemos comentado posibles procesos y cómo medirlos. Según tu experiencia, ¿qué es más complejo de poner en marcha para una automatización? ¿En la parte tecnológica o en la organización de las empresas? La verdad es que no, yo por la experiencia que estoy viendo no es fácil, ¿no?, de responder, porque veo que muchas empresas y sobre todo muchas pymes quieren avanzar, quieren arrancar, pero se frenan, ¿no? Y la mayoría de las veces, o algunas veces es porque tienen sistemas obsoletos, pero muchas, o la mayoría, es porque tienen miedo al riesgo, ¿no? O hay una resistencia cultural en la compañía porque no están acostumbrados, ¿no? Yo creo que hay que empezar por lo básico, por aquellos procesos repetitivos que nos permiten una mejora en tiempos y productividad, y de esa forma ver que realmente esta automatización nos está ayudando. Y esto tiene que ver con la tecnología y con la organización, ¿no? Y después podemos ir arrancando nuevos procesos, pero siempre tiene que ir supervisado por un humano. Según tu visión, cuando hablamos de riesgos, ¿qué riesgos podrían aparecer o qué estáis viendo en las empresas? ¿Qué riesgos están apareciendo? Sí, gracias por la pregunta, Moisés. Los tres principales riesgos que estamos viendo a día de hoy es el uso de datos incorrectos o obsoletos. Recordar que si usamos
datos incorrectos en una automatización, lo único que vamos a hacer es acelerar el caos, por lo cual hay que tener bien controlados qué datos estamos usando, que estén bien actualizados y que tengamos un responsable claro del dato que vamos a usar. En segundo lugar, es el uso de casos no contemplados, es decir, que la IA nos genera una respuesta para la cual no la hemos entrenado. Y el tercer riesgo que va ligado con el segundo es el no uso, en este caso, de guardarraíles o de supervisión humana donde toque. Moisés, aquí me gustaría preguntarte a ti, según tu experiencia, ¿quién debería de integrar estos procesos en la IA? ¿La parte de negocio o la parte de IT? Mi respuesta es bastante básica, ¿no? Yo creo que ambos, ¿no? El negocio debe de definir dónde está el valor y qué procesos tiene sentido automatizar, ¿no? Y el equipo técnico debe asegurar que la solución tecnológica es segura, es escalable y está bien gobernada. Cuando negocio y tecnología trabajan juntos, es cuando la IA realmente funciona en la empresa, ¿no? Y yo creo que esto lo estamos viendo en grandes empresas y se está viendo también en empresas un poco más pequeñas, ¿no? Yo, aquí mi pregunta, Ferran, es si una pyme en España nos está escuchando en este podcast y quiere empezar mañana a automatizar sus procesos con IA para ser mucho más eficiente y mucho más competitivo, ¿qué tipo de procesos piensas que podrían ser los mejores candidatos? Para identificar un proceso usaría 3 reglas simples. La primera es que estén pocos departamentos involucrados en ese proceso, lo cual va a simplificar mucho la implementación del mismo. Cuantas menos personas estén involucradas, más fácil será llegar al final satisfactorio. La segunda es conocer bien ese proceso, es decir, que la persona que vaya a colaborar con IT y negocio conozca bien el proceso y tenga controladas todos los casos de uso y todas las excepciones. Si cumples estas 3 reglas, la implementación suele ir bien. Para finalizar, Moy, me gustaría hacerte una pregunta ya más abierta. ¿Cómo ves la evolución de los sistemas de inteligencia artificial en las empresas en los próximos meses? Pues mira, yo, si miramos, bueno, voy a intentar a ver cómo lo explico, ¿no? Porque es muy amplio, ¿no? Pero si miramos el contexto general, creo que estamos ante una de las transformaciones tecnológicas más importantes o más radicales de las últimas décadas, ¿no? Yo llevo unas cuantas décadas trabajando en tecnología, ¿no? Y creo que no es una moda pasajera, es decir, la inteligencia artificial y los procesos inteligentes están para quedarse y están empezando a cambiar la forma en la que trabajamos, ¿no? En la que tomamos decisiones y sobre todo en la que las empresas compiten unas con otras, ¿no? Y como ocurre, y como hemos estado hablando en toda gran transformación tecnológica, también hay riesgos, ¿no? También van a aparecer riesgos. Pero son mucho más y mucho más grandes las oportunidades nuevas que se crean para las empresas que decidan implementarla que los riesgos, ¿no? Por eso la pregunta ya, yo creo que no es si una empresa debería empezar a utilizar inteligencia artificial para sus procesos, sino cuándo va a hacerlo, ¿no? Porque mientras una empresa espera y está parada, y está pensando en qué hacer, su competencia ya está empezando a automatizar procesos y a ganar eficiencia, ¿no? Y lo que vemos es que cuando tu competencia crea esa ventaja, recuperarla a la velocidad que va la tecnología cuesta mucho más, ¿no? Por esa razón, yo personalmente animo a todas las empresas, a todas las pymes en España, a dar ese primer paso y ponerse en marcha. Ahora, yo también te quiero preguntar a ti por tu visión tecnológica, ¿no? Sacamos la bola de cristal y te pregunto cómo ves tú que va a evolucionar esto en los próximos 12 o 24 meses. ¿Cómo van a evolucionar las empresas con esta tecnología? En mi opinión, los procesos como tal no van a cambiar tanto. Realmente lo que va a cambiar es quién los ejecuta y el rol que tiene el humano en dicho proceso. Cada vez más veremos que las tareas mecánicas las estará haciendo la automatización y las personas se quedarán más con un rol de supervisión, control de excepciones, escalado y sobre todo toma de decisiones. Y quien mida y ordene los procesos hoy lo tendrá mucho más fácil para escalar el día de mañana. Y aquí, Moisés, para cerrar, me gustaría preguntarte, si tuvieras que resumir en una frase este episodio para quien nos escucha, ¿cuál es tu visión y por dónde empezarías a día de hoy? Pues
yo creo que es súper sencillo, ¿no? Por lo que decíamos, necesitamos que las empresas se pongan en marcha, no estén esperando. Entonces, como ya hemos comentado, yo creo que lo mejor es elegir un proceso que sea pequeño y concreto, ¿ah? Que arranquen a automatizarlo con IA, ellos mismos o a través de un proveedor, siempre supervisado por un humano para corregir el máximo de errores y sobre todo que les permitan de forma rápida medir el impacto en su negocio, ¿no? Una vez que esté medido este impacto y vean que están avanzando, pues avanzar con el siguiente proceso y hacer lo mismo, volver a automatizarlo, revisar por un humano y revisar el impacto en su negocio y seguir con otro proceso. Y de esta forma ir automatizando o el máximo de procesos posibles para que la empresa sea lo más competitiva posible, ¿no? En este mundo que, como hemos dicho, la inteligencia artificial está para ayudarnos a ser más competitivos y está para quedarse, con lo cual no tenemos que esperar a pensar cuándo lo vamos a hacer, sino tenemos que empezar a pensar que lo tenemos que arrancar ya, ¿no? Muchas gracias, Moisés. Ha sido un placer tener esta charla contigo. Nada, Ferran, muchas gracias a vosotros por compartir el podcast conmigo y por compartir tu visión y experiencia tecnológica. Y espero que esta pequeña charla pues, haya sido de utilidad, ¿no? Para todas aquellas personas y empresas que nos oigan o que nos estén viendo, ¿no? Y que quieran subirse, como decíamos, a esta transformación para ser mucho más productivos. Como he dicho varias veces, no hay que pensar que lo vamos a hacer mañana, hay que empezar a hacerlo hoy, ¿no? Estoy seguro de que nadie que empiece ahora mismo a implementar esta tecnología se arrepienta en el futuro. Hasta luego. Gracias.